Imaginen esto. Estamos en México, año 1943. Plena Segunda Guerra Mundial, pero aquí. Bueno, aquí el fútbol es rey. Y justo en ese momento, el torneo local se para. ¿La razón? Visita internacional. Exacto. Hay que pensar lo que eso era entonces, ¿no? No había transmisiones globales ni nada. Ver a un equipo de otro país en tu propia cancha era un suceso, casi exótico. Totalmente. Y en medio de todo eso, pues llega un club de Costa Rica, el Club Sport La Libertad. Ajá. Y fíjate que no era la primera vez que venían equipos de Centroamérica, pero esta gira, esta tenía su historia, porque La Libertad ya había estado en México antes, en 1935. Ah, mira. ¿Y cómo les fue esa vez? 43 regresaban con ganas, ¿no? Con la idea de mostrar que el fútbol tico, el de Costa Rica, pues había avanzado, que ya podían competir, digamos, de igual a igual. Ok. Entonces vamos a meternos de lleno en esa gira. Fue cortita, ¿verdad? Apenas 4 partidos. Sí, muy breve. 3 juegos en la Ciudad de México, todos en el Parque Asturias, un clásico de la época. Claro, allá en la colonia Roma. Histórico. Y uno más en Guadalajara, en el Parque Oro. Pero, aunque fueron pocos partidos, la verdad es que nos dan una ventana súper interesante. ¿A qué te refieres? ¿Qué podemos ver a través de esa ventana? Pues, podemos asomarnos a cómo estaba el fútbol mexicano justo antes de que se profesionalizara del todo. Y también a esas primeras interacciones serias con el fútbol de otros países de la región. Ver qué pasaba cuando se enfrentaban. ¿Y qué pasó? ¿Cumplieron los ticos esa misión de demostrar su avance? Pues mira, lo que pasó fue una montaña rusa, una inconsistencia bárbara, resultados para todos lados, y eso, visto hoy, nos dice muchísimo. ¿Sobre qué? Sobre los retos de jugar fútbol internacional en esos años. La altura, el viaje, los estilos diferentes. Es una historia mucho más compleja que solo contar victorias y derrotas. Justo eso es lo que queremos desmenuzar. Empecemos por el principio, el debut. Domingo 7 de marzo de 1943, Parque Asturias, sale La Libertad a la cancha y, bueno, no les tocó un rival fácil para empezar, ¿cierto? Uf, para nada. Les tocó, como dicen, bailar con la más fea. El Club Deportivo Marte. ¿El Marte? Y no cualquier Marte, ¿eh? En ese momento era el equipo sensación del torneo mexicano. El líder, el que jugaba mejor. Imagínate el paquetito. Llegas de viaje, te enfrentas a la altura de la Ciudad de México y, órale, tu primer rival es el mandamás de la liga. Una prueba de fuego total. Uno pensaría, bueno, les van a meter varios goles. Pero parece que no fue así. No, para nada. Las crónicas de la época cuentan otra cosa. Dicen que los ticos salieron a jugar sin miedo, que mostraron buen nivel y, sobre todo, algo que gustó mucho, un juego de conjunto muy ordenado. ¿En serio? ¿Sorprendieron entonces? Sí, definitivamente sorprendieron. Aquí es donde la historia se pone buena. Porque, aunque perdieron, el resultado final fue 2-1 para Marte. Ajustado. Muy ajustado. Y la impresión que dejaron fue muy positiva. Su estilo, de tocar la pelota, de buscar combinaciones, gustó. Los reportes dicen que Marte sufrió para ganarles y que la victoria local vino más que nada por el cansancio de los ticos al final. La altura, pues, siempre cobra factura. Entiendo. Entonces, derrota, pero con un mensaje claro. Ojo con este equipo de Costa Rica que trae buen fútbol. Me imagino que eso creó algo de expectativa para el siguiente juego, ¿no? Creo expectativa, sí, pero quizá también puso en alerta a los otros rivales. El caso es que esa buena imagen se hizo humo. Desapareció de golpe apenas 4 días después. Tan rápido. Rapidísimo. Jueves 11 de marzo. Mismo lugar, Parque Asturias. Segundo partido. Ahora contra otro de los equipos importantes de la época, el Real Club España. Y ahí ya fue diferente todo, ¿verdad? Leí que hubo menos gente en las gradas. Sí, menos asistencia. Quizás la derrota inicial enfrió un poco los ánimos, o era un juego entre semana, no sé. Pero lo clave fue lo de la cancha. Un cambio radical respecto al partido contra Marte. ¿Qué pasó? Un giro brutal. Es que es fascinante el contraste. Todo lo bueno que se vio contra Marte, el orden, el toque, la defensa sólida, se esfumó. El España, que era un equipazo, les pasó por encima. Desde el minuto 1. Dominio total. Y el marcador lo dice todo.
4-0 para el España, contundente. ¿Cuál fue la explicación? ¿Simplemente un mal día o algo más? Porque pasar de jugarle al tú por tú al líder a que te goleen así es fuerte. Muy fuerte. Las crónicas de esos días son durísimas. Hablan de un equipo, pues, totalmente descoordinado. Irreconocible. La defensa que había aguantado bien a Marte, ahora, pues, decían que hacía agua por todos lados. Se les vio superados física y tácticamente. Hasta se dijo que su juego fue primitivo y fuera de época. Imagínate, un golpe de realidad muy, muy severo. Y claro, la prensa, que igual los había elogiado un poquito después del primer juego, Cambió el tono, pero radicalmente. me imagino, se empezó a dudar si lo de Marte fue suerte, un espejismo. Exacto. La crítica se puso fea. Se preguntaban si de verdad tenían el nivel que habían insinuado. Y esto nos lleva a pensar en la capacidad de adaptación, ¿no? ¿Les pegó más la altura ese día? ¿Fue el estilo del España, más técnico quizás? ¿O fue de esos días negros que a veces pasan? Esa derrota dejó un mar de dudas sobre la libertad. ¿Qué presión debieron sentir después de ese 4-0? Pero bueno, la gira seguía. 3 días después, domingo 14 de marzo, otra vez en el Parque Asturias. Ahora contra el Moctezuma de Orizaba, un equipo con fama de aguerrido. ¿Cómo encararon ese juego? Pues fíjate que, curiosamente, la asistencia volvió a ser baja. Parece que la goleada sí afectó el interés. Pero la Libertad salió con otra cara, totalmente distinta, como decididos a borrar la mala imagen. Y se notó en el campo. Desde el principio, salieron a demostrar que lo del España había sido un accidente. Y se reflejó en su juego. ¿Cómo? Volvió el buen fútbol del primer día. Se les vio mejor físicamente. Mucho mejor. Tomaron la pelota, buscaron el arco rival. Moctezuma intentó apretar, como era su estilo, pero la Libertad supo manejar el partido. Se les vio, sí, con mejor condición física. Quizás ya más adaptados a la altura después de una semana en la ciudad. Volvieron las cosas buenas del juego contra Marte. Orden, toque y sobre todo mucho esfuerzo. Ajá, y esta vez sí se reflejó en el marcador. Esta vez sí, ganaron 3-1. Una victoria importante, merecida, les sirvió para lavarse la cara después de la goleada. Y lo interesante es que la gente que fue, aunque poca, reconoció ese esfuerzo. Los despidieron con aplausos de la capital. Valoraron esa entrega para levantarse del golpe anterior. Entonces, la etapa en Ciudad de México termina con un balance pues increíblemente disparejo, ¿no? Derrota 2-1 contra Marte, pero dejando buenas sensaciones, goleada terrible 4-0 contra España, sembrando dudas, y victoria 3-1 contra Moctezuma, mostrando carácter. ¿Qué sube y baja en una semana? Totalmente. Una verdadera montaña rusa. Y si lo vemos en perspectiva, esa trilogía de partidos es un reflejo perfecto de lo volátiles que eran estas giras. Un equipo capaz de plantarle cara al líder y de ganarle a un rival duro como Moctezuma, pero también súper vulnerable, capaz de derrumbarse como contra el España. Esas subidas y bajadas tan fuertes son muy reveladoras. ¿De qué? ¿Qué nos revelan? Pues hablan de un fútbol, el tico, que estaba creciendo, sí, pero que enfrentaba retos enormes al salir de casa en esa época. Logística, adaptación, cosas que hoy son distintas. Claro. Bueno, después de esa semana tan intensa en la capital, la Libertad tuvo unos días libres antes del último partido. Tocaba viajar a Guadalajara. Exacto, a la Perla Tapatía. Un cambio de aires que, bueno, uno pensaría que les podía venir bien. ¿Y cómo lo recibieron allá? Pues Guadalajara, fiel a su fama, los recibió muy bien, con calidez. Clima agradable, la gente amable. Tuvieron chance de conocer un poco a la ciudad, entrenaron en el Parque Oro para reconocer la cancha. Parecía un buen ambiente para cerrar la gira. El rival era la selección Jalisco, ¿no? Un combinado de los mejores jugadores de allá. ¿Cómo se veía ese partido? ¿Como un amistoso más o había algo más en juego? No, para los locales no era un amistoso cualquiera, para nada. La selección Jalisco no había tenido una gran temporada y veían este juego contra un equipo internacional como la oportunidad de darle una alegría a su gente, de reivindicarse. Había orgullo local de por medio, estaban muy motivados. O sea que había pique. Sí. Incluso hubo ceremonia antes del partido, intercambio de banderines, todo muy formal. Lo normal en esos casos. Ajá, los protocolos. Pero en cuanto sonó el silbato, se acabó la cortesía. La selección Jalisco salió con todo, a dar espectáculo.
¿Y cómo fue el partido? ¿Pudo la Libertad mantener el nivel que mostró contra Moctezuma? Lamentablemente para ellos, no. Fue un monólogo de Jalisco. Jugaron un fútbol que las crónicas describen como, pues, muy vistoso, alegre, combinaciones rápidas, llegadas por las bandas. La gente en el Parque Oro estaba encantada viendo brillar a sus jugadores. Nombres que destacaran. Sí, se habla de Pablo González, de Luis Reyes, del famoso Max Prieto. Tuvieron una tarde increíble. Volvieron loca a la defensa de la Libertad. ¿Y los ticos? No pudieron hacer nada. Se vieron superados desde el inicio. Prácticamente sí. La velocidad, la habilidad de los jaliscienses los desbordó. Se dedicaron más que nada a intentar aguantar el chaparrón, a defenderse como podían. Pero la superioridad era clara. Era cosa de tiempo que cayeran los goles. Y cayeron. Y vaya que cayeron. El resultado final fue durísimo. 6-1 para la selección Jalisco. Un marcador muy abultado para terminar la gira. 6-1. ¡Qué cierre tan amargo! Brutal, sí. Muy doloroso para la Libertad. Después de haber mostrado carácter para ganarle a Moctezuma, recibir esa goleada en Guadalajara debió ser un golpe anímico terrible. Le puso un signo de exclamación muy negativo a una gira que ya era de por sí irregular. A ver, recapitulemos entonces esta aventura de la Libertad en México 1943. Derrotó 2-1 versus Marte. Buenas sensaciones. Goleada 4-0 versus España. Muchas dudas. Victoria 3-1 versus Moctezuma, reacción. Y goleada 6-1 versus Jalisco, cierre amargo. ¿Qué nos dice este recorrido tan errático? Esa es la palabra. Errático. La gira es como una foto, ¿no? Una instantánea de lo complicadísimo que era el fútbol internacional en esa época, sobre todo entre países de la región que estaban en diferentes momentos de desarrollo. Por un lado, demostró que Costa Rica tenía lo suyo, jugadores buenos, idea de juego, capacidad de competir e incluso ganar fuera. Pero por otro lado, también mostró las costuras, ¿no? Claro. Expuso una inconsistencia enorme. La dificultad para mantener un nivel estable era evidente. La altura de México, el cansancio de viajar, los partidos tan seguidos, tener que ajustarse a rivales tan distintos, el Marte y el España potentes, Moctezuma aguerrido, Jalisco habilidoso. Todo eso influyó en esos bandazos tan fuertes. o sea que no podemos decir simplemente si fue un éxito o un fracaso. Para nada. Y eso es lo interesante, viéndolo desde ahora. Esa complejidad, esa mezcla de luces y sombras. No puedes decir fracasaron porque ganaron un partido y compitieron bien en otro. Tampoco puedes decir sorprendieron porque les metieron 2 goleadas feas. Hicieron las 2 cosas, en 10 días. Refleja un momento de crecimiento, de aprendizaje, a veces doloroso, pero aprendizaje al fin, tanto para ellos como para el fútbol mexicano que los enfrentó. Sí, esta serie internacional del 43, con sus resultados tan contrastantes, nos da una perspectiva histórica muy valiosa. Nos ayuda a calibrar el nivel real de esos años, más allá de las leyendas. Nos habla de la pasión de la afición mexicana que iba a ver a estos equipos extranjeros con curiosidad, aunque no siempre llenaran los estadios. Y sobre todo, nos recuerda los retos enormes, logísticos, físicos, tácticos, que eran para un equipo salir a competir fuera en esa época. Un capítulo pequeño quizás, pero muy revelador. Y fíjate, todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. Algo para pensar. Más allá de los marcadores de esos 4 juegos, ¿cuál fue el impacto real, a mediano o largo plazo, de estos primeros roces internacionales? Estas giras, con esos contrastes tan bestias, momentos buenos seguidos de caídas duras. ¿Cómo cambiaron la mentalidad de jugadores y técnicos de ambos lados? ¿Influyeron en cómo se preparaban los partidos, en la táctica? Quizás sembraron semillas de futuras rivalidades o de colaboraciones entre México y Centroamérica. Fueron estas experiencias, con sus lecciones a veces tan duras, las que poco a poco fueron formando el carácter competitivo del fútbol de nuestra región.